Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes, a nuestros hermanos, aquellos que nos están escuchando y también a los ateos, como venimos conversando? Le agradecemos al Señor por este tiempo porque se viene un tremendo capítulo. Es un honor para nosotros, nuestro invitado, así que sin más que esto, Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien, estoy muy entusiasmado por conversar con el pastor Will y también de saber acerca de la posición reformada o también amilineal acerca del conflicto Israel-Palestina. Bueno, sabemos que el sábado 7 de octubre de este año Hamas lanza un ataque contra Israel en el Shabbat, en el día de reposo, un ataque sorpresa, y dice la noticia del país, por ejemplo, de España, dice, sin precedentes desde Gaza. Las milicias palestinas matan al menos 250 personas al infiltrar decenas de milicianos, secuestrar civiles y soldados y disparar miles de cohetes, en el mayor ataque contra territorio israelí en décadas. Jamás justifica la estudiada operación sorpresa en los crímenes de la ocupación. Estamos en guerra, declara Netanyahu, antes de que el ejército matara a 232 palestinos en bombardeos. Entonces queremos entender, pastor, cuál es la visión y cuál es el papel que va a tener la Iglesia reformada o la visión reformada de la teología acerca de este tema. Sabemos que yo personalmente lo he escuchado de nuestros amigos, familiares que están angustiados por esto. Piensan que ya es el tiempo del fin, que ya es una señal de los últimos tiempos. Entonces, vamos a responder preguntas, pastor. ¿Es Israel hoy el pueblo de Dios? ¿Es Israel el reloj profético de Dios? ¿Y cuál es la postura de la Iglesia reformada? Así que, bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Sí, muy bien, gracias. Aquí estamos en España, disfrutando todavía del sol. Es ahora fechas, bueno, de invierno, pero aquí con calor y estamos muy bien. Así que acabo de estar en el parque con los niños y así que estoy aquí todavía sudando, pero estamos bien. Feliz de estar también hoy con ustedes y espero que la grabación sea de agrado para ustedes, para toda la audiencia. Y nada, un abrazo bien fuerte en el amor de Cristo desde Almería, España. Qué bueno, pastor, muchas gracias. Sabemos que está hoy día en su día sábado, así que le damos las gracias igual por este tiempo. Pastor, como decía Nano, necesitamos saber esto porque hay muchas preguntas en el mundo evangélico. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿es el Estado de Israel la nación de Dios? ¿O es el reloj profético de Dios como en muchas iglesias se dice? Vale, pues Israel sí es el pueblo de Dios en un sentido. Cuando estamos hablando de Israel espiritual, sí. Israel espiritual es la nación, el pueblo de Dios, pero Israel sociopolítico, Israel como cuerpo legislativo, no es el pueblo de Dios. En realidad, el Israel espiritual, según el Nuevo Testamento, es el pueblo de Cristo. Por ejemplo, 1 de Pedro 2.9, un texto que todos conocemos, el apóstol Pedro, dirigiéndose a 5 iglesias gentiles en Asia Menor, una zona que nosotros conocemos hoy día como Turquía, Pedro les llama, entre otras cosas, nación santa. Nación santa. Pedro está diciendo que los hermanos gentiles, con fe en Jesucristo, ellos son la verdadera nación santa. Ellos son el Israel espiritual. Entonces, el Israel espiritual sí es la nación de Dios, no la nación sociopolítica. Ahora, ¿por qué? Porque para ser un verdadero israelita, según las escrituras, uno tiene que tener fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, los gentiles que creen en Jesucristo tienen el corazón circuncidado y son constituidos, pues, verdaderos israelitas. Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29, el verdadero judío no lo es exteriormente en la carne, sino que el verdadero judío lo es en el corazón, en el espíritu. Entonces, el verdadero judío, el verdadero israelita, es aquel que tiene fe en el Israel de Dios, Jesucristo. Él es el Israel. Él es el cumplimiento de todas las profecías tocantes a Israel en el Antiguo Testamento. En él todas las promesas de Dios son sí, son amén. 2 de Corintios 1:20. También Colosenses 2, 16, 17 nos recuerda que las sombras del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia una sustancia. Porque aquí en España todavía hace sol, estamos en pleno noviembre, cuando tiende a hacer frío, pero aquí en el sur hace sol, y cuando yo veo una sombra en la calle, sé que hay un objeto que está proyectando esa sombra. Y en el Antiguo Testamento tenemos un libro repleto de sombras.
y la sombra de la nación de Israel estaba apuntando hacia la sustancia, la cual es Jesucristo. Él es el verdadero Israel. Por tanto, aquellos que son de la fe en Cristo son constituidos israelitas espirituales, que tienen el corazón circuncidado, que son nacidos de nuevo por el poder de Dios. Entonces, nosotros confiamos que Jesús es el verdadero Israel, y las Escrituras revelan que Él es el cumplimiento de Israel en numerosos lugares. Un lugar muy evidente es el evangelio más judío de todos, el evangelio de Mateo, donde Él arranca enseñándonos cómo nuestro Señor Jesús salió de Egipto y toma la profecía Satán bonita de Oseas 11:1, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Y luego Mateo, sus palabras, siendo inspiradas por el Espíritu Santo, esa profecía, explica el Espíritu Santo, tenía que ver con Cristo. Entonces Cristo fue llamado fuera de Egipto, y esto está en Mateo 2, del 13 al 14, cuando la Sagrada Familia tiene que salir para volver a Tierra Santa en aquel entonces. Y después, ¿qué pasa con Jesús? Pasa por las aguas, al igual que Israel en el Antiguo Testamento, luego está en el desierto de la tentación. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuántos días estuvo Jesucristo en el desierto de la tentación? Pues 40 días. No es por casualidad que estuviera ahí 40 días. Mateo nos está enseñando, y los lectores judíos del Evangelio de Mateo entienden, Jesús ahora es el nuevo Israel, es el verdadero Israel. Por tanto, ¿quién es la nación de Dios? La nación de Dios es el Israel espiritual, y los israelitas son aquellos que están unidos a Jesucristo mediante la fe, porque Él es el verdadero Israel. Él es la simiente de Abraham, como Pablo nos dice, ¿no? En Gálatas 3:16, cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pablo nos dice en términos muy claros, y aquella simiente era Cristo. Así que Israel es hijo de Abraham, y así vemos que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Israel. Así que en respuesta a la pregunta, ¿quién es el Israel de Dios? ¿Es Israel nacional el pueblo de Dios? No, Israel nacional no, pero es verdad que entre los israelitas étnicos, sí que es verdad que entre ellos hay verdaderos hijos de Abraham. Hay verdaderos israelitas entre ellos, pero solamente aquellos que tienen fe en el Señor Jesús. Y según las estimaciones, los cálculos más recientes, hay como unos 180,000 judíos mesiánicos, es decir, israelitas biológicos que creen en el mesíasgo de Jesús de Nazaret. Ellos sí serían verdaderos israelitas, pero ¿por qué? Porque son de la fe en Cristo, no por cuestiones étnicas. Así que no, Israel nacional no es ni el reloj profético de Dios. Israel nacional no es la nación santa. La nación santa es la iglesia, el Israel espiritual, aquellos que están unidos al verdadero Israel, el Señor Jesucristo. Entendemos, pastor. Bueno, el tema también surge, pastor, porque hay un sector del cristianismo, de la iglesia protestante, que ha abrazado el sionismo cristiano. O sea, ven en Israel el cumplimiento de estas profecías que se potenciaron mucho más cuando, por ejemplo, en el año 67, en el año 48 se estableció y se creó el Estado de Israel nuevamente. Y en el año 67 se tomó con la Guerra de 6 días parte de Jerusalén. Entonces mi pregunta es, pastor, cuando Pablo habla de que en Romanos de la salvación de Israel, él se incluye en la salvación de los judíos, cuando dice todo Israel será salvo. ¿Cómo lo podemos entender así? Porque está bien lo que usted nos comenta y también así lo entendemos, pero hay hermanos que quizás no lo ven así y ven literalmente que Israel hoy día es el pueblo de Dios, o en paralelo la iglesia y el pueblo de Israel van en caminos separados. ¿Cómo lo podemos entender, pastor? Porque, como le decía, se potenció con este nuevo Estado de Israel. Sí. Sí, Pablo, su argumento ahí en Romanos 9 al 11 es contundente y es muy sencillo de seguir. Él dice que Dios siempre ha guardado un verdadero Israel dentro del pueblo étnico de Israel. Y encima él dice, él se pone a sí mismo como ejemplo, como bien has dicho, a nivel autobiográfico. Él dice, yo mismo soy la prueba
de que Dios sigue obrando entre los judíos étnicos. Bueno, obra entre los gentiles, porque aquí estamos, 3 gentiles, 2 chilenos, un británico, ¿no? Tenemos la fe en Cristo, Dios está obrando entre los gentiles y sigue obrando entre los judíos étnicos. Ahora, esto no quiere decir que todos los judíos étnicos sean pueblo de Dios, pero Pablo está diciendo, yo soy la prueba viva de que Dios sigue obrando entre los judíos étnicos, porque yo también soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Y Pablo dice, en este tiempo presente, Dios ha guardado un remanente entre el pueblo étnico de Israel para su alabanza. Y luego nos coloca un ejemplo muy conocido, un pasaje del Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías estaba muy desanimado y ve que el pueblo se ha rebelado contra los profetas, dan muerte a los siervos del Señor. Y Elías como que ora al Señor diciéndole, Padre, ¿qué pasa? Está matando a tus profetas, están levantando altares a dioses paganos, a Baal. Señor, yo soy el único siervo tuyo. ¿Y qué dice la divina respuesta? Elías, me he reservado 7,000 que no se han arrodillado delante de Baal. Entonces Pablo dice, en este tiempo presente, Dios ha guardado un remanente, no está hablando de la nación en su totalidad, hay un remanente salvado y escogido por soberana gracia, y Pablo dice, yo soy la prueba de que Dios sigue obrando entre los judíos, y estoy convencido de que, por esta razón, hay judíos étnicos hasta el día de hoy, y hay 180,000 judíos mesiánicos, porque Dios siempre ha guardado un remanente entre los gentiles y también entre los judíos étnicos. Así que sí, Dios obra entre los judíos étnicos, pero esto no quiere decir que todos los judíos étnicos sean siervos, sean pueblo de Dios. Por ejemplo, Ismael, por ejemplo, Esaú, ¿no? Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿verdad? Eran réprobos, pero israelitas sí, según la carne, hijos de Abraham según la carne. Así que sí, por supuesto, entiendo que Dios puede tener un plan con el pueblo judío, pero este plan es para con este Israel verdadero. Y ahí está esta frase tan enigmática de Pablo en Romanos 9:6, no todo Israel es Israel. Y ahí está jugando con los dos conceptos que mencioné en mi primera respuesta, ¿no? Hay un pueblo de Israel que es el cuerpo sociopolítico, y dentro del pueblo de Israel hay un pueblo espiritual con el corazón circuncidado, tales como Pablo, Pedro, Tomás y los demás discípulos judíos que habían nacido de nuevo por el Espíritu. Así que sí, Dios sigue obrando entre los judíos, pero esto no quiere decir que Israel nacional sea el pueblo de Dios. Esta es la distinción, ¿no? Sí. Gracias, Pastor. Pastor, creemos que en este tiempo hay mucho desconocimiento acerca de esto. Cuando se lee en la iglesia la Biblia, vemos que muchas veces la leen de manera literal, y por eso finalmente quedan con este sesgo, esta interpretación de la Biblia. Entonces, me gustaría preguntarle que usted nos pueda decir cuál es la importancia y la influencia de tener una postura clara frente a la escatología, es decir, frente a los últimos tiempos. Porque hay que ser claro, es que yo leo la Biblia de manera dispensacional o la leo de manera milenarista. Bueno, creo que es importante estudiar la escatología y todo lo demás, porque antes que nada estamos comprometidos con el libro de Dios, y bueno, ya que su Biblia nos habla de la escatología, es bueno que estudiemos el tema. Pablo dice, ¿no?, que no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. Entonces yo quiero, como cristiano, yo quiero enterarme de todo el consejo de Dios. No solamente textos sueltos tales como de tal manera Dios amó al mundo, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, etc. Yo quiero conocer todo el consejo de Dios. Porque esto permite que sea un cristiano más cabal, más maduro. Sí, debemos crecer pues en nuestro conocimiento de la palabra. Así que número 1 diría que debemos estudiar la escatología porque somos protestantes, creemos en sola escritura y debemos crecer, cultivar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y creo que en segundo lugar, a nivel práctico, yo he encontrado que el estudio de la escatología bíblica, no la ciencia ficción actual, ¿no?, que se vende ahora en las librerías cristianas, yo creo que también nos libra de muchos errores y peligros. Por ejemplo, ¿no? Si yo estudio desde una perspectiva amilenial, que entiendo, ¿no?, al menos tradicionalmente hablando, ha sido la perspectiva mayoritaria en el campo reformado, aunque dentro del mundo reformado hay también postmileniales y, bueno, pre-mil clásicos.
Diría que como amilenial me libra de tal vez un optimismo excesivo que veo en el postmilenialismo. Y yo sé que habrá postmileniales viendo este vídeo y quisiera aclarar que son mis hermanos, los amo en el Señor, predicamos el mismo evangelio, no estoy aquí enviándole a nadie al infierno, que esto quede bien claro, ¿no? Pero, y sé que me van a entender, ¿verdad? Porque he tenido muchos diálogos con hermanos, y recalco, hermanos postmileniales. Yo creo que mi lectura de la escatología me libra de para mí, habla Will Graham, me libra de ese optimismo excesivo, porque ellos están básicamente esperando que todo el mundo se cristianice, que casi todas las naciones sean cristianizadas, y ellos esperan que Cristo, cuando regrese, volverá a una tierra ya prácticamente evangélica, cristiana. Y, hermanos, yo no veo eso en las escrituras. Sí, yo veo el triunfo del evangelio entre las naciones, y de nuevo, aquí tenemos 3 pruebas de que el evangelio sigue triunfando entre las naciones gentiles, pero veo también una apostasía creciente, y sé que hasta el fin la iglesia va a estar en una guerra tremenda. Yo no veo en las escrituras un mundo cristianizado. Un solo ejemplo. Lucas 18:7, Jesús nos pregunta retóricamente, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pido disculpas, pero para mí Jesús no está hablando como un postmilenial. Está hablando como alguien que está poniendo tela de juicio, ¿no? Este gran éxito externo del evangelio entre las naciones. Así que por un lado creo que esa escatología bíblica me libra de un, digamos, optimismo excesivo, pero por el otro lado también me libra de ese pesimismo excesivo que veo en el dispensacionalismo. Y repito, los hermanos dispensacionalistas los amo en el Señor, y yo muchos años era dispensacionalista. Porque claro, ¿qué pasa? Con los dispensacionalistas la actitud es, bueno, ya está, el mundo se va al infierno, solamente espera fuego, azufre, y fomenta una ética de escapismo, ¿no? Y creo yo que y entendemos también, pastor, que es la visión mayoritaria hoy en día en la iglesia evangélica. Entonces también lo vemos desde ese punto de vista. Surge en el siglo XIX, y luego con el auge del pentecostalismo el siglo pasado, ha inundado el mundo evangélico. Así que claro, pero de nuevo vemos en estas iglesias, ya que seguramente todos habremos estado en iglesias dispensacionalistas, esa idea, ¿no?, de huir siempre del mundo, apartarnos, no tener nada que ver con, por ejemplo, incluso la lucha cultural, oponiéndonos al aborto, el matrimonio LGBTQ+, en el sector público, etc. Entonces, creo que también la escatología amilenial nos da esa sobriedad, nos libra del optimismo excesivo de los postmileniales y también del pesimismo excesivo de los dispensacionalistas, y nos permite estar ahí, creo yo, equilibrados, ¿no? Y de nuevo, acabo diciendo que yo amo los postmileniales, amo los dispensacionalistas, son mis hermanos, predican sus iglesias, pero ya que me preguntáis a mí, pues yo doy mi respuesta. Sí, pastor, se entiende perfectamente. Bien. Y la compartimos también. Bueno, ya yéndonos más al conflicto, pastor, vemos por un lado que lo que estamos conversando en el área dispensacional, sobre todo, que hay hermanos que creen en el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento en Israel, de forma literal, y en el Estado de Israel, versus algunos cristianos que ven a Israel como un Estado discriminatorio contra los palestinos y que ha utilizado la fuerza de forma excesiva contra otros seres humanos, por así decirlo. Entonces, la iglesia en general ¿debe apoyar a Israel en este caso? ¿No debe apoyar a Israel? ¿Cómo lo ve usted? Claro, espiritualmente hablando, nosotros como pueblo de Dios estamos comprometidos con la justicia de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios. Por tanto, nosotros entendemos, ¿no?, que lo que pasó el 17 de octubre fue algo, horripilante, ¿no?, que es injustificable. Y bueno, las Naciones Unidas, Estados Unidos, hasta mi Reino Unido, han salido todos diciendo que Hamas es un grupo terrorista, y por tanto han dado cierto respaldo sociopolítico a Israel para que haga guerra contra los terroristas. Así que bueno, yo sé que aquí es
meterme ya en cuestiones políticas. Yo entiendo que un cristiano que sale en defensa de Israel por cuestiones de justicia, yo ahí sí puedo entenderlo, porque entiendo que está moviéndose en una esfera bíblica. Claro, estamos aquí pensando en términos tales como justicia, ¿verdad? Es lícito que una nación se defienda a sí misma. Y de hecho, yo iría más allá y decir, no solamente es lícito, yo creo que es el deber de una nación defenderse a sí misma cuando está bajo ataque, porque al fin y al cabo, no vamos a olvidarnos de que Dios no solamente es el Dios de la gracia salvífica, Él es el Dios de la gracia común. Y en esta gracia común, Dios nos da gobernadores, Dios nos da autoridades, magistrados, y ahí tenemos Romanos 13, 1 en adelante. Entonces las autoridades son puestas por Dios, y yo entiendo que delante del Señor, si yo, por ejemplo, fuera un gobernador político, digamos que yo soy un ministro en Israel, soy evangélico, es mi deber buscar los intereses de mi nación. Y al actuar así, yo estoy glorificando al Señor. A veces pensamos, no, un cristiano no podría ser político, pero vamos a ver, el hermano Daniel en Babilonia era político, José en Egipto era político. El problema no está en ser político, ¿no? El problema es a veces la corrupción que hay, pero yo entiendo que un magistrado evangélico sí hace bien en buscar defender los intereses de sus ciudadanos, porque él a través de juramento público, ha dicho que él entregará su vida para la defensa de su nación. Entonces yo entiendo perfectamente que haya evangélicos defendiendo a Israel, porque entiendo que lo de Hamas fue completamente, no se puede defender de ninguna forma, ¿no? Ahora, luego hay otros cristianos que dicen que Israel lleva décadas ocupando el Medio Oriente de forma ilegal, injusta, pero también han habido muchos diálogos con diferentes entidades políticas, tales como las Naciones Unidas en su día, ¿no? Y entiendo que ahora de repente toman esta decisión para lanzar un ataque sorpresa contra Israel, que tampoco son las formas, ¿no? Entiendo que las formas son a través del diálogo, hablando las autoridades con, Naciones Unidas, Estados Unidos, las otras fuerzas que hay gubernamentales a nivel global. Así que entiendo, ¿no?, que haya algunos también evangélicos oponiéndose a Israel, pero yo creo que mi postura personal es que Israel hizo lo correcto, porque Israel está defendiéndose a sí misma, pero la lógica no es, ya que Israel es el pueblo escogido de Dios, estoy con Israel. No, esta no es mi lógica. Mi lógica es, ya que Israel fue atacada injustamente, entiendo que es el deber de Israel defenderse a sí misma, y entiendo a los políticos, los magistrados que han tomado esta decisión, ¿no? Veis que llego a la misma conclusión que los dispensacionalistas. O sea, en este caso concreto, creo que Israel está haciendo lo correcto, pero mi método o el proceso a través del cual llego a esta conclusión no es el camino dispensacionalista. Porque el camino dispensacionalista es, haga lo que haga Israel, estamos con Israel. No. Porque cuando Israel haga en el día de mañana algo injusto, algo antibíblico, pues ahí tenemos que levantarnos y llevarle la contraria a la nación de Israel, ¿cierto? Pero la lógica dispensacionalista, para mí a veces nos deja ciegos diciendo que decida lo que decide Israel, está bien, porque al fin y al cabo son el pueblo escogido. Y esta no es la lógica de un cristiano. La lógica de un cristiano es, defendamos la justicia, defendamos la vida, defendamos la verdad, defendamos la luz, y por tanto, ya que en esta situación concreta entiendo que Israel sufrió una injusticia tremenda, entiendo que según la gracia común es lógica y es correcto que una nación salga a la defensa de sí misma. Así que yo sé que aquí la audiencia estará dividida, seguramente mejor entre vosotros dos también hay discrepancias, pero así leo yo esta situación hasta el momento. Perfecto, pastor. Yo tengo otra consulta y también me gustaría darle un contexto histórico al conflicto, brevemente, como para las personas que no entiendan muy bien. Pero si nos vamos ya al génesis, al inicio de todo, entendemos que hay una lucha no solo política, sino que también religiosa, porque Hamas es un movimiento político, pero musulmán, radical. Entonces, no es que esté Israel luchando contra el pueblo palestino en sí, sino que está luchando contra, como usted decía, terroristas islámicos. Entonces,
acerca de la tierra prometida, yo leí un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy, Ayer y Mañana. No sé si lo conoce, de Gunn Gruber. Lo recomendó el pastor Sugel Michelén. Y habla ahí del sionismo cristiano, de cómo nació. Y toca el tema de la tierra prometida. Para los dispensacionalistas, la tierra prometida que fue Abraham fue para siempre. O sea, hay una tierra que les pertenece como de forma teológica para siempre y política para siempre. Pero en la Escritura vemos que esa tierra prometida fue saqueada, ellos fueron deportados, o fueron, mejor dicho, exiliados, y volvieron también. Por ejemplo, quiero mencionar algunos, dice Josué: de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. También en Primera Reyes: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. O sea, entendemos que ya fue entregada la tierra prometida al pueblo de Israel, pero hoy la tierra prometida, como usted bien decía, ya es un tema espiritual. En hebreo se entiende que la tierra prometida ya no es para los étnicos, sino que es para la iglesia y para el pueblo de Dios, que es la iglesia más los judíos mesiánicos. Entonces, ¿usted lo entiende así también, pastor? De que, por ejemplo, los musulmanes, y también Roberto, los musulmanes, estaba buscando la otra vez información, y ellos toman Ismael como el cumplimiento de la promesa de Palestina. Y vi también que ellos hacen una comparación en el Corán, una comparación con Isaac, como que Abraham también pasó pruebas, pero con Ismael, y reemplazan como esta figura de Isaac. Entonces ellos también se sienten parte de esta tierra prometida desde el Corán. ¿Cómo lo entiende usted, pastor? Sí, yo entendería la profecía, por ejemplo, el tema de la tierra fue prometida a Abraham para siempre. Pues claro, yo entiendo que sí, pero de nuevo, como no sé, alguien dijo aquí a principios del programa, ¿no? Que esto se está cumpliendo en Cristo, y por tanto yo entiendo que Cristo es la tierra que fluye leche y miel. Cristo es la tierra prometida, Cristo es el Israel de Dios. Entonces sí, por supuesto, es como el tema del reinado de Israel también, ¿no? Dios prometió un trono eterno a David. ¿Es trono eterno? Dios mintió. Porque claro, está David 40 años, luego Salomón 40 años, y luego menudo desastre después de la muerte de Salomón. Tenemos el reino dividido, pero vamos a ver, Dios prometió un reinado eterno. ¿Cómo lo explicamos? Claro, porque se cumple en Jesucristo. Y ya que Cristo sigue reinando ahora, 2000 años más tarde, Dios ha cumplido con su promesa. Y el tema de la promesa hecha a Abraham. El Hijo es Cristo, la tierra es Cristo, Cristo es la tierra bendita. Cristo es el Israel de Dios. Entonces, cuando Dios hace la promesa de que para siempre, pues se cumple en Cristo, como el Shabbat, ¿no? El Shabbat se celebrará para siempre. Claro, Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro lugar de reposo. Así que cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento como un libro de sombras, pues todas estas dudas se resuelven, se dice, ¿no? El Antiguo Testamento es como una especie de foto, ¿no? En blanco y negro. Y luego llega Cristo, Él es la sustancia, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo pensando ahora en estos judaizantes que siempre están con el tema de Israel, el Shabbat, vamos a dejar que la barba crezca, vamos a abstenernos de marisco, etc. Vamos a pensar en un momento. Digamos que ustedes están casados. Sí, bueno, digamos que el hermano Luis Nico, ¿no? Digamos que Luis Nico está aquí conmigo en España, está predicando en la iglesia, y tiene aquí en su cartera aquí tiene una foto de su esposa. Y antes de acostarse toda la noche, ¡mua!, le da un besito a su esposa porque la quiere mucho, ¿no? Ahora, regresa Luis Nico a Chile, me imagino que habrá un aeropuerto por ahí en Santiago, ¿no? Aterriza, está su esposa para recogerle en el coche, y en vez de abrazar a su esposa, saca la foto, da un beso a la foto y pasa olímpicamente a su esposa. Yo no creo que su esposa esté muy contenta con él, ¿no? Porque claro, aquí está la sustancia, aquí está la mujer, y lo que pasa con los judaizantes es que están enamorados de una foto. No entienden que la sustancia ya llegó. Ya tenemos a Jesús, Él es la tierra, Él es el Shabbat, Él tiene el trono eterno. Así que cuando entendemos que aquellas profecías se están cumpliendo en Jesús, pues esto nos hace leer y interpretar las escrituras y el contexto actual de una manera distinta, ¿no? Así que yo creo que la postura cristiana es defender la justicia. Entendemos que Israel
ha sufrido un tremendo agravio y políticamente hablando es correcto que Israel ahora tome medidas para defenderse a sí mismo, entiendo, ¿no? Y sí, lo que dices en cuanto al Corán, en cuanto a Ismael como hijo de la promesa, en efecto, esa enseñanza del pueblo musulmán hasta el día de hoy, así es, exactamente, ¿no? Pero más allá de la cuestión teológica, yo creo que políticamente hablando Israel hace bien en defenderse a sí misma. Gracias, Pastor. Muy buena explicación. Pastor, quisiera preguntarle acerca de la salvación, la soteriología, porque hoy en día yo he escuchado también parte de hermanos, de iglesias dispensacionalistas, donde ellos creen que hoy en día para aquellos judíos que guardan la ley, ellos son salvos. Entonces, y es más, la dispensacionalismo tiene, para la soteriología, tiene 3 caminos distintos. O sea, para los que son pretribulacionales, los que murieron antes de Cristo, y después para luego cuando Cristo viene y es retirado el Espíritu Santo, van a guardar la ley algunos, los 144.000 sellados. Tienen un enredo, según yo, que le buscan una quinta pata al gato, como decimos acá en Chile, que es buscarle otra explicación. ¿Usted nos podría explicar acerca de la soteriología, acerca de la ley y Cristo también? Sí, yo estuve de hecho conversando anoche con un querido hermano, un pastor, de hecho es chileno, él es dispensacionalista, hizo aquí una exposición en mi canal en YouTube, Pastor Will Graham, y él, estuvimos hablando, y él fue muy honesto y reconoció que hay debilidades en el dispensacionalismo, y una cosa, ¿no? A él le preocupa mucho que haya grupos, porque estoy citando ahora a un dispensacionalista, a él le preocupa que haya personas, en efecto, enseñando una soteriología distinta. Nosotros entendemos, según las Escrituras, que siempre ha habido un solo camino de salvación. Desde el huerto del Edén, Génesis 3:15 en adelante. El camino de salvación siempre ha sido el Evangelio de Cristo. Solus Christus, sola fide, siempre. Abraham fue justificado por la fe. Jesús dice en Juan capítulo 8, ¿no? Abraham, vuestro padre, vio mi día y se gozó de verlo. Si me permitís la expresión, pues, Abraham fue cristiano. Era precristiano, para que nos entendamos, ¿no? En cuanto a la historia de la salvación. Sí. Moisés era cristiano o precristiano, ya que vivía en el Antiguo Testamento. David, los profetas, todos tenían una fe cuyo meollo era Jesucristo. Ahora, Dios iba arrojando más luz sobre la persona del Salvador a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán no recibió la misma clase de luz que Abraham. Abraham no recibió la misma clase de luz que Moisés. Moisés no recibió la misma clase de luz que David, etc., ¿no? Y vamos viendo cómo la luz va una brillando revelación progresiva. cada vez más. ¿Dónde? Una revelación progresiva. Exactamente, hermano. Así es. Sí. Y luego llega el Nuevo Testamento y ¡boom! Estamos inundados de luz. Y sé que lo que voy a decir ahora suena muy arrogante, muy prepotente, pero no deja de ser una gran verdad bíblica. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en estos postreros tiempos, nosotros tenemos más luz, más alumbramiento tocante a Cristo que todos los santos de antaño. Y por esta razón, ¿no? El más pequeño ahora en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. Porque tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, el registro apostólico, y tú y yo, es increíble decirlo, hermanos, pero tenemos más conocimiento de Cristo que Abraham, que Moisés. Y a veces me topo con personas en las iglesias, hoy pastor, me hubiera encantado vivir en los días de Salomón, en los días de Elías, pero ¿entiendes lo que estás diciendo? Si ahora tenemos más luz, Salomón, Elías y los santos deseaban vivir en nuestros días. Entonces, el camino de salvación siempre ha sido por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, la salvación no fue por obras de ninguna forma. Lee la carta de Gálatas. Si la tesis de Gálatas es que nadie nunca jamás ha sido justificado por las obras de la ley, ni siquiera los judíos como Pedro, como Pablo. Y bueno, Pablo se cita a sí mismo y habla de Pedro en Antioquía en la carta. Y la tesis de Pablo es muy sencilla. La salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por medio de fe en el Mesías. La ley no fue dada para salvación, sino como un ayo, para apuntar hacia el Salvador. Pensad en un espejo. Yo me levanto por la mañana y bueno, entro en el cuarto de baño, echo un vistazo al espejo y veo mis canas, veo las arrugas,
a veces tengo lagañas, pero después de ver el estado de mi cara en el espejo, no me lavo con el espejo. Al menos no, en el Reino Unido ahí la gente no se lava con un espejo. Yo me lavo con jabón, ¿no? Y la ley entonces es un espejo que está enseñándonos sobre nuestra condición maldita, y entonces buscamos jabón, buscamos lavamiento. Y en ese sentido la ley nos señala, nos apunta, nos lleva hacia Jesucristo. Entonces, la ley nunca fue dada para salvar a la gente. La ley fue dada para que la gente se diera cuenta de que solamente en Jesucristo, solamente en la justicia de un varón perfecto, solamente en Él podía haber salvación. Así que Abraham ahora está en el cielo gracias a la fe en Cristo. Moisés también, David y todos los santos del Antiguo Testamento también. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo, siempre será por la fe en Cristo, y no hay nadie en el cielo salvo por haber guardado las obras de la ley, porque aquí está la pregunta clave para estas personas. Que me nombren un solo ser humano, más allá de Jesucristo, que me nombren un solo ser humano que haya guardado la ley de Dios a la perfección. Y no hay. No hay tal persona. Claro. Sabemos que la profecía de Cristo ya desde Génesis se venía anunciando, por así decirlo. En el libro que le mencionaba, Pastor, hace un rato, hablaba un texto muy bonito, no recuerdo cómo decía textual, pero decía que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel luchaba de forma física, se lavaba de forma física, tenía que hacer rituales, pero ahora el cristiano lo hace de forma interna, mediante el Espíritu Santo. Entonces vemos como lo físico en ese minuto hoy se volvió interno y Dios actúa ahora en su pueblo mediante Cristo. Así que hace todo el sentido, Pastor. Le quería preguntar acerca ya del reloj o el cronograma del dispensacionalismo más el amilenialismo y cómo lo podemos entender. ¿Cómo podemos entender el fin del mundo acerca de estas dos posturas? ¿Vale? Uh-huh. El dispensacionalismo es un poco más complejo que el amilenialismo. El amilenialismo es marcadamente sencillo y es para mí la más sencilla que hay. En cuanto al dispensacionalismo, ellos creen que estamos aquí en la tierra hasta el arrebatamiento, el rapto secreto de la iglesia. En aquel momento, todos los creyentes seremos arrebatados. Estaremos con el Señor en el cielo y luego se desencadenará 7 años de gran tribulación. Y en aquellos años Dios volverá a trabajar con la nación étnica de Israel. Y los últimos 3 años y medio serán un tiempo de gran tribulación. Son 7 años de tribulación, pero los últimos 3 años y medio son de gran tribulación. Y ahí básicamente los judíos, los creyentes en Cristo serán, ser creyente equivaldrá a una sentencia de muerte. Así de sencilla, ¿no? Será revelado el anticristo, habrá hecho un pacto con los israelitas que luego romperá. Y sacan todo esto a partir de Daniel capítulo 9, su profecía sobre las 70 semanas. Después de estos 7 años de gran tribulación, se inaugura el llamado reino milenial. Aquí en la tierra, Cristo reinará físicamente desde su trono en Jerusalén. Y curiosamente, es algo que enseñan tanto los pre-mil clásicos como los pre-mil dispensacionalistas. Simultáneamente en el reino milenial habrá entonces creyentes glorificados, nosotros con nuestros cuerpos glorificados, cohabitando, viviendo en la misma tierra que seres humanos mortales, no regenerados, pecadores que van a seguir reproduciendo en el milenio, y luego a finales de milenio esos rebeldes se levantarán contra Cristo y Cristo los destruirá con la espada que sale de su boca, y así pues comienza la edad eterna. Así que este es el dispensacionalismo complicado. El amilenialismo es muy sencillo, elemental, y por eso me atrae también, ¿no? No me gusta complicarme la vida. Y el amilenialismo dice que, mira, hay 2 edades. Está el siglo presente, está el siglo venidero, y punto. No hay nada de un estadio interim. El amilenial dice, ya estamos en el milenio. El siglo presente es el milenio comenzó
con la atadura de Satanás hace 2000 años, cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y ahora sabemos que estamos en el reino milenial, porque como dice Apocalipsis 20, versículo 3, Satanás ya no puede engañar a las naciones. Claro, antes de la primera venida, todas las naciones gentiles estaban en oscuridad. No estaba la luz salvadora de Dios entre ellos, pero ahora sí. Por ejemplo, aquí de nuevo tenemos a 2 chilenos, un británico, 3 gentiles. Nosotros somos el fruto de la atadura de Satanás. Porque si Satanás no estuviera atado, el evangelio no habría llegado ni a Chile, ni a las Islas Británicas, ni aquí a España. Por tanto, estamos en el reino milenial, el evangelio está avanzando entre las naciones gentiles, y luego justo a finales de este periodo habrá una persecución tremenda contra la iglesia a nivel ya global, y Cristo regresará para salvar a su pueblo, inaugurando así el estado eterno, y nosotros pues habitaremos en una tierra totalmente glorificada, liberada de los efectos del pecado. Nosotros tenemos cuerpos glorificados también, nunca volveremos a pecar, y el cielo y la tierra serán uno. Dios hará tabernáculo con su pueblo, yo les seré por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y así entendemos el esquema amilenial. Por tanto, el amilenial no anda buscando un rapto secreto. El amilenial simplemente entiende que Cristo regresará por segunda vez, y hasta acto seguido entramos en la edad ya venidera. Así que para mí el amilenialismo es más sencillo: edad presente, edad venidera, y el único evento que esperamos pues realmente es la segunda venida de nuestro Señor, y poco más. Sí, pastor. Le quería preguntar también acerca de los personajes que aparecen en la escatología de la iglesia en general. Por ejemplo, el anticristo, los 2 testigos. ¿Lo podemos entender de forma simbólica, de forma literal? ¿Van a haber personas realmente que van a hacer todas esas cosas que dice? Eso, ¿cómo lo Bueno, ve usted? bueno, para hacer una pregunta así, yo quiero una ofrenda de 50,000 euros, ¿vale, hermano? Así que yo me voy a meter aquí en problemas. Bueno, yo contesto personalmente, y voy a responder según la línea principal del amilenialismo, porque hay hermanos amileniales que dicen que el anticristo es simplemente algo simbólico, es un principio de maldad. Ahora, la mayoría de los amileniales, la mayoría, no es la única perspectiva amilenial, pero sí que es la principal. La escuela principal dice que el anticristo sí se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Seguramente será algún tipo de gobernador con tendencias políticas y religiosas. ¿Ok? Entonces, sí, yo personalmente sí creo que habrá un anticristo final, porque 1 de Juan 2 habla de que muchos anticristos ya se han levantado, y sabemos que viene el anticristo. Ya que Juan está diciendo que los anticristos que ya han llegado son personas, yo entiendo que el anticristo final sí será una persona. No creo que sea un principio simbólico. Otras personas dicen que sí es una persona, pero fue Nerón. Otros, bueno, juegan con la numerología de 666 en Apocalipsis, y hay diferentes perspectivas. Nerón sería, digamos, la perspectiva más común ahí. Yo sí creo que habrá 2 grandes eventos que tienen que darse justo antes de la segunda venida, y aquí me fundamento exegéticamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y ahí podemos leer que Pablo profetiza de que no vendrá Cristo hasta que no venga la gran apostasía y no se revele el anticristo. Y esto, entiendo, esto sucede simultáneamente. Ahora, en cuanto a la apostasía, yo creo que lo que estamos viendo en nuestros días es algo sin precedentes, en la iglesia evangélica al menos, ¿no? Porque nunca jamás en la historia de la iglesia evangélica hemos visto a personas LGTBQ+ siendo ordenadas al ministerio público. Nunca hemos visto la celebración de matrimonios entre semejantes personas dentro de la iglesia visible. La apostasía, el rumbo que ha tomado la iglesia contemporánea es espantoso. De verdad, lo que estamos viendo ahora, yo no sé hasta qué punto las cosas van a pervertirse más antes de que regrese ya Cristo, porque no sé si vamos a saber exactamente si estamos en esa gran apostasía o no, pero ciertamente lo que veo es que estamos viendo, casi viviendo el presagio de una tremenda apostasía como nunca antes, porque lo que estamos viendo en esos días era impensable en el primer siglo. Un cristiano del primer siglo, si se enterase de lo que estamos viendo hoy día en el siglo XXI, yo creo que si contáramos eso a Tomás,
a Mateo, no nos habría creído. Pero la iglesia visible se está apostando de una forma tremenda. Y también entiendo otro evento. Así que tenemos la gran apostasía y la revelación del anticristo, entiendo al mismo tiempo. Y luego en Apocalipsis 20 también una última persecución brutal contra la iglesia, Gog Magog, las naciones levantándose contra el campamento de Dios. Pero de nuevo yo creo que ahora en nuestros días hay más de 360 millones de cristianos que están sufriendo altos niveles de discriminación y persecución por su fe, ¿no? Los últimos cálculos de Puertas Abiertas, y uno puede entrar en su página web, www.puertasabiertas.org, 360 millones de cristianos perseguidos ahora a nivel internacional. Entonces yo veo, hermanos, que estamos viendo una tremenda apostasía, una gran persecución, y bueno, de nuevo, yo no sé hasta qué punto las cosas se van a poner peores, pero lo que estamos viendo ahora mismo podría ser un presagio para luego lo que sería la venida de Cristo. Pero yo no sé, el Señor podría tomar la decisión de avivar su obra y luego regresar en 5,000 años. Pero ahí yo no hablo con... Aquí está la diferencia. Porque el dispensacionalista, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos dicen, ¿ves? El Vaticano está bendiciendo el bautismo de los trans y que pueden ser padrinos, madrinas. Estamos viendo una tremenda persecución. Ya está. Cristo va a volver en septiembre en la fiesta de trompetas. Preparaos, nos vamos de aquí. El amilenial no razona así, no. El amilenial, ¿vale? Cree que habrá una gran persecución, una gran apostasía, posiblemente una manifestación de lo hijo de iniquidad del anticristo, pero el amilenial nunca te va a decir, mire, ya va a ser el próximo año, los próximos años, porque Dios puede tomar la decisión de avivar su obra como hizo en el primer siglo, y ahí nunca sabremos, ¿no? Pero esta es un poco la diferencia entre el campo amilenial y dispensacionalista. Sí, y también cómo decirlo, cómo entendemos la liberación de Satanás al final del milenio, en Apocalipsis 20. Se puede entender que la gran tribulación, me imagino, ¿cierto? Ya, claro. De hecho, sí. Como hablo de estas dos cosas, ¿no? La 2 Tesalonicenses 2, la gran apostasía y la manifestación del hijo de pecado, y luego Apocalipsis 20, esta gran persecución cuando se da, pues justo lo que has dicho, con la soltura, no sé si está bien dicho, la desatadura, ¿se dice así? Sí, o liberación. Sí, la desatadura, sí. La liberación de Satanás. Entonces, claro, yo entiendo que lo que Satanás va a hacer justo antes de regresar Jesucristo es que va a levantar una tremenda persecución entre los gentiles contra la iglesia cristiana. Y de nuevo, podríamos estar viendo un presagio de eso con ciertas decisiones que han sido tomadas en Bruselas por las Naciones Unidas. También la administración Biden-Harris imponiendo la ideología ya a nivel, internacional, tomando medidas contra aquellas empresas, aquellas naciones que no están permitiendo, ¿no?, la expresión de estas desviaciones. Por tanto, yo entiendo que sí, en el marco de la liberación de Satanás, que luego se desencadenará esta tremenda persecución. O sea, yo entiendo que esta persecución en efecto es instigada por el mismísimo Satanás, y en aquellos días ser creyente será, como muchas partes del mundo ahora mismo, ¿no? Corea del Norte, sí, Afganistán, Nigeria, Somalia, Sudán, Eritrea, Irak, Irán, Nigeria, Pakistán, ¿no? O sea, aquí al menos en el occidente, y Chile, ¿no?, que tiene mucha influencia todavía occidental, pues hermanos, estamos viviendo bastante bien, pero quién sabe, a lo mejor en el día de mañana nos tocará vivir lo que los hermanos están experimentando en Afganistán, ¿verdad? Pero ahí será soldado Satanás y será a nivel global una persecución como nunca antes, entiendo yo, ¿no? Sí, yo también vi ese informe, pastor, y me preocupa que se está acercando la persecución a Chile, porque México, Colombia y Cuba ya están subiendo en los lugares de la persecución a los cristianos. Sobre todo, Cuba por el comunismo y México y Colombia por el narcotráfico. Están persiguiendo iglesias, pastores, están encerrando y en algún momento vamos a ser perseguidos. Así que yo creo que esa es la postura al final del amilenialismo, de que no podemos esperar en Israel, sino que tenemos que ya prepararnos nosotros mismos para soportar esta persecución. Le quería preguntar acerca de la escatología, ya para ir terminando, por ejemplo, de Jesús, la escatología de Pablo y de Pedro, que ellos no hablan
Bueno, quizá un dispensacionalista me podría decir que sí, pero según entiendo no hablan derechamente de un milenio o de un reino literal aquí en la tierra. En la escatología de Jesús, si lo estudiamos, él habla de que su reino no es de este mundo, o lo que usted bien decía, este siglo y el siglo venidero. Siempre hace una diferencia, pero no un siglo intermedio. Él habla de Aión, y Aión es era, o este siglo, y la era venidera. Sí, estoy de acuerdo. Yo no creo que... bueno, milenio al fin y al cabo, al menos a nivel semántico, solamente sale en Apocalipsis, en Juan, y entiendo que Juan está aludiendo a la edad presente, ¿no? Que está hablando de milenio. Satanás ahora mismo está atado en el sentido de que no puede engañar más a las naciones. Las naciones, gloria a Dios, hay iglesias evangélicas en Sudamérica, en Europa, gloria a Dios. Es la señal de que Satanás está atado, porque si no, si estuviera ahora libre, no habría iglesias en las naciones, gentiles. Así que sí, yo entiendo que no, el milenio es simplemente un concepto para hablar de la edad presente. No encontramos, como bien has dicho, ningún tipo de época interim. No hay tal cosa, es o presente o futuro. Así de sencillo. Y bueno, no sé si estoy realmente respondiendo a la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, hermano, ahí? No, era más el comentario de cómo la escatología de Jesús, de Pedro y de Pablo no hablan derechamente de un estado intermedio. Incluso Pablo, me parece que en Tesalonicense, habla del rapto o arrebatamiento, y habla también del día final. O sea, no separa estos dos eventos en 3 años y medio, 7 años, sino que habla de un solo hecho, ¿cierto? Y también hay en Pablo, cuando habla del rapto, en 1 Tesalonicenses 4, él está diciendo, a partir del 15 en adelante, él está diciendo que el rapto no será secreto. Él dice que Cristo regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y William Hendrickson será dice todo que... menos secreto. Exactamente. William Hendrickson, que murió el siglo pasado, dice, es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. O sea, todo el mundo se va a enterar. Cuando regrese Jesucristo, y de hecho Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo le verá. O sea, no hay tal cosa como un rapto secreto. Y de nuevo, estamos regresando a la profecía de 70 semanas de Daniel. Exegéticamente, para mí, la lectura dispensacionalista deja mucho que desear. Y yo creo que es más sencillo entender que esa profecía se cumplió en la primera venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y no estamos esperando el comienzo de una última semana, ¿no? Pero en efecto, sí, habrá rapto, pero el rapto es la segunda venida. La segunda venida y el rapto suceden simultáneamente. No hay un hueco de 3 años y medio ni de 7 años, como bien has dicho. Suceden simultáneamente al mismo tiempo. Y con mucho ruido. Sí, de hecho, es verdad eso, porque la única parte que la Biblia en español al menos habla de arrebatamiento, dice que seremos arrebatados. Y claro, habla de eso, de que sea con mucho ruido. Mateo 24, Lucas 21, siempre habla de que vendrá con trompetas, se escuchará en las naciones. Así que, bueno, pastor, yo creo que hemos aprendido bastante igual. Invitar a nuestros oyentes, aquellos que nos están escuchando, a ver también el canal del pastor Will Graham, porque él está hablando, hemos visto que ha tenido una serie de ejemplos donde ha entrevistado a gente dispensacionalista, pretribulacionalista, así que invitar a todos a que puedan escuchar su canal, porque estamos aprendiendo bastante también de allá. Pastor, preguntarle también, ¿hay algunos libros que usted pueda recomendar para aprender acerca de este tema? Porque hay mucho desconocimiento. Acá en Chile y en Latinoamérica en general hay una teología pentecostal bien fuerte, donde no siempre se busca este tema. Por defecto, como nosotros leemos la Biblia de manera literal, casi todas las iglesias son dispensacionalistas y leen la escatología de una manera dispensacional igual. Y decirle que no nos odien, porque igual hay todo este conocimiento que podemos aprender. Así que ¿usted nos podría recomendar un libro, pastor, acerca de esto? Sí, a ver, seguramente habrá más, pero cojo aquí algunos que tengo en la biblioteca a mano. La perspectiva amilenial, este libro está en español. Creo que el título es Venga tu reino. Lo tengo. Sam Storms, que está ahí trabajando en Desiring God, que brazo derecho de John Piper. Kingdom Come, una buena exposición. A lo mejor no hay que estar de acuerdo con toda la exégesis, pero sí,
una magnífica exposición de la postura amilenial. Sam era originalmente dispensacionalista, luego se hizo premil clásico y acabó abrazando el amilenialismo. Así que bueno, Doug Wilson, postmilenial, bromea con él diciéndole, bueno, si has sido dispensacionalista, premil clásico, amilenial, solamente te hace falta ser postmil, ¿no? Así que venga, únete al equipo. Pero bueno, Sam Storms, excelente, buenísimo, está en español, creo que se llama Venga tu reino. ¿Vosotros Venga tu sabéis si reino. se llama Venga tu reino? Sí, pastor, lo voy a buscar. Espera. Sí, yo sé que está en español, estoy 100% seguro. Hace un par de años lo tradujeron. Excelente. Bueno, enseño otro mientras tanto. Nano se ha ido ahí en el rapto. Sí. Fue arrebatado. Me muy gusta más bien. esta portada, pastor. Sam Storms, Venga tu reino. Llama más la Excelente. atención. Wow. Sí. Bueno, aquí se ve como el apocalipsis, no sé. Gog y Magog. Qué bien. Sí. Ok. Pero Uno sí, clásico. está acá. Uno clásico sobre el amilenialismo es Anthony Hoekma. Anthony Hoekma, H-O-E-K-M-A, Anthony Hoekma, La Biblia y el futuro. Hace ya bastantes años, cuando yo estaba empezando a investigar esta cuestión, José de Segovia, le escribí, le pedí un consejo. Oye, pastor, ¿qué libro me recomendarías para estudiar bien la escatología? Me recomendó este. Este también tiene una crítica tremenda, ¿no?, al dispensacionalismo. Vamos, buen libro. A veces, en algunas secciones, difícil de seguir, pero bueno, vale la pena el esfuerzo, así que muy bueno. Un libro más sencillo a nivel popular, un hombre que vais a conocer por sus estudios de la Confesión de Londres, seguramente, Sam Waldron, él es bautista reformado. El fin de los tiempos, una explicación para todos, una escatología sencilla basada en el Evangelio. Sam Waldron, y bueno, tiene capítulos sobre si la iglesia es el verdadero Israel, la fecha del rapto de la iglesia, argumentos a favor del pretribulacionismo contestados, etc. Entonces tiene muchos detalles. Es un libro muy básico, mucho más fácil que los primeros dos, ¿ok? Hoekma y Sam Storms requieren de bastante esfuerzo intelectual, pero este libro de Sam Waldron es más bien popular. Y si queréis un libro ya muy sencillo, para, digamos, neófitos, William Hendrickson, La Biblia, el más allá y el fin del mundo. Aquí es extremadamente sencillo, los capítulos son muy breves, muy cortos, van al grano, y es un libro, digamos, para nuevos creyentes que no están, digamos, personas no tan versadas en el tema, ¿ok? Pero si queréis carne, queréis realmente masticar y luchar con el texto, Sam Storms, Hoekma serían las dos opciones. Y luego si queréis algo más sencillo para ahora regalar a Navidad, pues Sam Waldron o William Hendrickson. Y habrá más libros por ahí también, pero ahí tengo estos 4 ahí en estantería ahora. Bien, pastor, perfecto. Gracias. Pero tengo la última pregunta, si me la concede. En resumen, después de todo lo que hablamos, entendiendo el contexto histórico, político, religioso, teológico, le quería preguntar qué papel jugará la posición de los creyentes no dispensacionalistas en la visión evangélica acerca del Estado de Israel como país. Yo creo que volvería a decir algo que antes comenté, ¿no? Nosotros como cristianos estamos comprometidos siempre con la justicia, con la verdad y por tanto, en este sentido, siempre vamos a defender a los países que están siendo injustamente, ¿no?, discriminados, atacados, etc. Pero básicamente, como creyentes neotestamentarios, no debemos dar un lugar privilegiado a ninguna nación sobre otra, ¿no? Ese es el peligro del sionismo, ¿no? El cristianismo no es una religión nacionalista, va derribando estas barreras nacionales. Así que sí, nosotros como cristianos estamos comprometidos con la justicia. Por tanto, repito que yo personalmente creo que Israel ahora mismo está haciendo lo correcto, no por sionismo, sino por justicia, ¿no?, que es una virtud también de la gracia común. Y más allá de esto, bueno, nosotros no damos un lugar privilegiado a ninguna nación. Yo ni siquiera como británico veo a los británicos como una raza élite, y entiendo que ustedes como chilenos no deben ver Chile como, vamos, la joya de Dios en la tierra. No, reconocemos que nuestras naciones también son naciones pecadoras, necesitan ser llamadas al arrepentimiento, y que Cristo salva a judío, a gentil, ¿verdad? Y no debemos hacer distinciones por cuestiones nacionales.
En cuanto a nuestra perspectiva, sí, estamos comprometidos con la justicia, pero no estamos comprometidos con una nación específica. Nuestra unión es siempre espiritual, nuestra unión es evangélica, y como decía Charles Spurgeon, cualquier otra unidad que no sea evangélica no es digna del nombre de Cristo, ¿no? Así que yo creo que esta sería la conclusión. Estamos con la justicia, estamos con la verdad, estamos comprometidos con estos principios, pero no somos nacionalistas, ¿no? Defendemos los principios de la palabra de Dios y entendemos, ¿no? En este caso concreto, de nuevo, que Israel tiene el derecho de defenderse a sí misma, ya que lo de Hamas es fruto del terrorismo islámico y no se puede justificar de ninguna manera. Gracias, pastor. Bueno, han circulado videos por internet donde vemos que hay misioneras predicando de Cristo y son escupidas por niños y por adultos. Vemos también que grupos de judíos ortodoxos han entrado a iglesias católicas que pueden ser católicas, pero machacando la figura de Cristo, que sabemos que representan a nuestro Señor. Entonces a mí me genera también mucho problema de que podamos ver en los judíos hoy en día algo del pueblo de Dios cuando están rechazando a nuestro Señor. Así que gracias, pastor, por su tiempo, gracias porque hoy día estamos de sábado, así que Dios le bendiga. Amén. Espero que sigamos también en contacto y bueno, ahí vamos a estar conversando y vamos a estar subiendo este video a las redes sociales. Sí. ¿Hay algo que le gustaría agregar, pastor? ¿Algo que le gustaría decir al pueblo evangélico? No, que siempre nos mantengamos bien enfocados en el Evangelio, porque yo sé que es bueno tener estos debates y somos hermanos y desde luego hay un espíritu aquí fraternal y yo entiendo que es muy bueno tener estas conversaciones, pero no perder nunca el enfoque, ¿no? Nuestro enfoque es Cristo crucificado, resucitado, ese mensaje del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y sí, yo creo que es muy bueno que la audiencia esté aquí hoy y todos queremos perfeccionar nuestra teología y aprender desde luego, pero siempre debemos recordar, ¿no? Que seamos dispensacionalistas, amileniales, postmileniales, premilclásicos, estamos unidos en el Evangelio apostólico. Este Evangelio es nuestra gloria, este Evangelio es la esperanza de Israel, de los gentiles. Este Evangelio es el único mensaje que puede salvar. Así que diría a los hermanos aquí hoy presentes que desde luego está muy bien trabajar la cuestión de escatología, estudiar al respecto y todo lo demás, pero siempre mantener en primer lugar el Evangelio de Jesucristo. Ahí está nuestra unidad, ahí está nuestra Amén. Corona de gloria, Cristo, este crucificado, ahí está el poder de Dios. Así que gracias, hermanos, por el tiempo juntos. Les mando un abrazo bien fuerte en el Señor. Feliz Navidad, próspero año nuevo, y si no nos vemos antes, pues ya nos veremos en el milenio. Gracias, pastor, que el Señor lo bendiga. Al final se convirtió al premilenial.